no reportaban correctamente todo lo que sucedía, y tenemos además indicios claros. No lo he denunciado porque no tengo todavía los elementos para hacerlo, pero que hacían pactos con la delincuencia organizada. Y el silencio no es seguridad. El arranque de la administración de Cuauhtémoc Blanco se dio en condiciones muy adversas, en condiciones económicas muy complicadas, con un Estado con un muy grande endeudamiento, con finanzas públicas que no eran sanas, y que fue difícil hacerle frente a los problemas en los primeros meses del gobierno. Heredamos un problema de inseguridad muy grande, una disputa por el territorio del estado de Morelos, principalmente por dos grupos de la delincuencia organizada, asociados a otros grupos locales y regionales que hacían muy complicada esta función. La decisión que tomamos desde el principio, que creemos fue la correcta, es bajo ninguna circunstancia asumir pactos, ni componendas, ni acuerdos con la delincuencia organizada. Esto lo hicimos con la absoluta convicción de que era lo correcto y lo que era lo responsable, porque pactar con la delincuencia organizada para encontrar seguridad es una realidad que es falsa. Eso es el secuestro del Estado por parte de la delincuencia, y eso no lo íbamos a permitir. A diferencia de lo que se hacía en otras administraciones, nosotros asumimos frontalmente el compromiso de luchar en contra de la delincuencia, y lo vamos a seguir haciendo. Otro tema que fue difícil fue asumir con honestidad la realidad. Se nos recomendó no hablar mal de Morelos, no hablar de las cifras, pero aquí lo que decidimos fue todo lo contrario. Un problema que no se puede, no se reconoce en su existencia completa, no se puede atender y menos se puede resolver. Concretamente con la presencia de un grupo delincuencial que tenía como identificado como uno de los generadores más grandes de violencia en el estado de Morelos y en Guerrero, que es el grupo criminal de Los Rojos, encabezado en ese momento por Santiago Massari, el Carrete. Tenemos información de inteligencia que en su momento yo pretendo dar a conocer, donde la complicidad de algunas autoridades en el estado de Morelos permitieron que este grupo generara una hegemonía muy importante en la entidad. ¿Esa complicidad llega hasta el gobernador? Yo creo que sí. Otra vez, cuando tenga los elementos suficientes de prueba, seré el primero en denunciarlo. El crimen organizado no gobierna en Morelos. Sí tenemos información de que hay infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras municipales, y también reconocer que hay infiltración en las estructuras del Estado, como también seguramente existe en las estructuras federales. Tenemos un grave reto, un reto muy importante, que es limpiar las corporaciones policiales que hay en el estado de Morelos. Y en eso vamos a trabajar, vamos a invertir todos nuestros recursos en el elemento más valioso que tiene un sistema de seguridad pública, que es el recurso humano. Vamos a hacer una evaluación completa de todos los elementos de seguridad pública en el estado de Morelos, con los exámenes de control y confianza, nuevamente. Y vamos a invertir además en generar un salario digno para los policías, que tenemos uno de los promedios de ingreso salarial más bajos en el país para los elementos policíacos. Tenemos la capacidad de un centro muy limitado en sus capacidades en el estado de Morelos y muy costoso, porque depende de la Fiscalía del Estado. Es un
un centro que tiene pues hasta 400 o 500% más alto el costo que en otras entidades federativas, pero ya hemos generado las condiciones para poderlo hacer, apoyándonos incluso con otros centros de evaluación en el país, incluso a nivel federal, para hacer toda esta evaluación y generar otra vez, que es lo más importante, niveles de ingreso salarial dignos para los policías. Tenemos policías que ganan menos de 2.500 pesos, que no puede generar un elemento de seguridad pública una vida digna y ejercer sus funciones correctamente cuando ganan tan poco. Entonces el esfuerzo presupuestal más grande que vamos a hacer es en homologar los sueldos de los policías. ¿Para que quisiéramos terminar la administración con un ingreso homologado de los policías que ninguno gane menos de 12.500 pesos? La verdad es que ese fue otro de los grandes retos que tuvimos que enfrentar, porque la realidad de lo que se presentaba, tuvimos una de las entregas recepción más opacas que ha habido en la historia. No hubo un intercambio de información que nos permitieran a nosotros como gobierno hacer una planeación estratégica de ingreso, porque todo era a través de declaraciones, y la información que se dijo públicamente no correspondía a la realidad. El estado de fuerza en el número de elementos de policías, en sus capacidades, en sus entrenamientos, en la tecnología que se decía que tenía el estado de Morelos, por supuesto que no correspondía a la realidad. Y nos vimos con un estado de fuerza muy disminuido. Se hablaba de que había 5.000 elementos de la policía en activo. Lo cierto es que la policía estatal no llega ni siquiera a los 700 elementos activos de fuerza, más las policías municipales que pues tenían pues muchas deficiencias en muchos sentidos. En la parte de la tecnología nos encontramos con un C5 que estaba mal mantenido, que tenía adeudos muy importantes. Solamente para la operación de las cámaras de videovigilancia se nos heredó un adeudo importantísimo con las compañías telefónicas, que hacían muy difícil de continuar con la operación, con cámaras muy mal mantenidas, muchas en estado inservibles. Entonces, primero tenemos que rescatar la infraestructura que tenemos, ponerla en operatividad y después invertir posteriormente, después de hacer la prioridad de gasto en el ingreso de los policías, tendríamos que seguir con la parte de la tecnología, que es muy importante porque la inteligencia pues es el método más eficaz para combatir a la delincuencia. Sí. Como yo te decía, hay desafortunadamente cuando entramos teníamos un nivel de infiltración y de corrupción muy grande en todas las áreas del gobierno. En un examen interno propio, pues hay que reconocer que había corrupción en el gobierno del Estado, pero también hay corrupción en la Fiscalía y también hay corrupción en el sistema de impartición de justicia. Entonces, sí se generaba que el concepto de seguridad, que tiene que pasar no solamente por la prevención del delito, sino también por la procuración de justicia y la administración de justicia, pues es un círculo en donde si no se combate la corrupción, pues difícilmente vamos a poder avanzar. Hay un tema que es muy importante aclarar. Esta percepción de inseguridad que hay en el estado de Morelos no corresponde a la realidad. Las cifras en los delitos que impactan realmente a la sociedad, en todos los casos están a la baja. Si hablamos de robo a casa habitación, robo de vehículos, tanto de automóviles como de motocicletas, si hablamos de robo a transeúnte, los delitos que tienen impacto en la vida diaria de las personas vienen a la baja y han disminuido. El delito que tenemos a la alza es el delito del homicidio doloso, pero aquí también, y no es una justificación, pero hay que decirlo porque es una realidad, es un delito que se da entre los miembros de la delincuencia organizada y que poca afectación tienen más allá de la percepción que por supuestamente genera la violencia en el Estado, se da entre ellos mismos. El 90% del homicidio doloso se da entre ejecuciones
de miembros de la delincuencia organizada. Sabíamos que esto iba a suceder en la medida en la que, por supuesto, tenemos un inicio de gobierno, un cambio de administraciones municipales que se da a partir del 1 de enero, del reacomodo de las fuerzas, otra vez de los pactos y las componendas que tenían otras administraciones municipales y estatales con la delincuencia, y con la estrategia de inteligencia que hemos venido realizando, que nos ha permitido detener a las cabezas de los grupos más peligrosos, y que sabíamos que iba a tener esto un efecto en el repunte de la violencia. Otra vez cerrar los ojos y haber hecho acuerdos y no haber hecho el trabajo para detenerlos hubiera sido lo irresponsable. No, Ulises Bravo no tiene ningún cargo ni ninguna comisión en el gobierno del estado. Es un familiar del gobernador, a quien pues por supuesto, como todos a nuestros hermanos, se les tiene un cariño y un reconocimiento, pero no tiene ninguna injerencia ni ninguna responsabilidad en el gobierno. Se ha dicho que asiste a las reuniones de seguridad. Es totalmente falso. Yo he asistido a todas las reuniones de seguridad desde que inició la administración, y por supuesto que nunca ha asistido, y esto pues no es un testimonio mío, sino el testimonio de cualquier otra autoridad estatal o federal que está presente en estas reuniones, y por supuesto que nunca ha asistido. No hay ninguna injerencia y no existe ninguna división que esté provocada por él.